Nos quedan 5 meses para hacer todo lo que tengamos pendiente. Sí, nos quedan 5 meses para hacer todo lo que tengamos pendiente. Y nos quedan 5 meses porque Urano, este 6 de julio que pasó, salió de Tauro. El 6 de diciembre va a volver a Tauro después de haber estado 5 mesecitos largos en Géminis y ya ahí se viene un cambio definitivo. Son los ciclos de 7 años de Urano. Y lo que no se hizo, no se va a hacer, porque el cambio que se viene es radical. Y no estamos hablando de manera metafórica, ni estamos imaginándonoslo. Tenemos las pruebas, tenemos las fechas, y de eso vamos a hablar hoy, profe Carlos Cuentas. Hola, Nuria. Me encanta esta manera como enfocas el nuevo comienzo de los septenios de Urano, que no es poquito ni es de bajo impacto. Es el cambio de conciencia en la humanidad. Pero esta manera como lo anunciaste, lo que genera más que expectativa debe ser comprensión. Profe, es que esto que estábamos revisando usted y yo me acaba de explotar la cabeza porque me deja evidenciado con fechas y con hechos cuáles son los impactos que tienen los planetas en las estaciones que como humanidad vamos pasando, porque al final del día se trata de un ciclo y justamente por ahí empezó nuestra charla, porque tiene que ver con esta luna llena del Ciervo, que es la luna de nuevos comienzos, que coincide también con el día más corto de la historia, porque nuevamente este 9 de julio se dio un récord en cuanto a tiempo más corto. La Tierra está girando más rápido, ya vamos a verlo con más detalle, y coincide con los septenios de Urano. Entonces, cuando empezamos a hacer conciencia y a relacionar hechos, cuando empezamos a hablar de cómo pasan las cosas en un lado y en otro y empezamos a ver que no hay casualidades, ahí están las herramientas para interpretar. A ver, quiero que recuerdes que los ciclos planetarios son como un reloj cósmico, con segundero, con minutero, con horario, ¿sí? Y realmente cuando tú estás hablando de la ley del 7, estás hablando de que Urano dura 7 años promedio, Neptuno 14 y Plutón 21, que no Ujú. son exactos, sino son promedio porque hay retrogradación de los planetas. La retrogradación, que es un efecto de la física, para efecto práctico del ser humano, es la reflexión. Siempre que te hablan de retrogradación, te están hablando de reflexión. Tú empezaste la charla diciendo las fechas, 6 de julio, diciembre, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Nos van a invitar a cerrar 7 años de Urano en Tauro. Entonces, para que armes el poema, Tauro, practicidad, Urano, cambios. ¿Qué nos pusieron a trabajar durante 7 años? Cambios prácticos, concretos. Esa época ya se cerró. Wow, ok. Es que esto es de verdad impresionante, profe. Miremoslo por fechas para explicarle a los amigos reflexivos cómo funciona esto y después lo miramos en la carta astral. Ok, vale. Haciendo esta reflexión con el profe,
fuimos mirando fechas y les voy a contar que esto empezó hablando del tiempo, porque nuestra concepción moderna del tiempo, con horas, con reloj, con minutos, con segundos, con horario que cumplir y agenda, no es la concepción del tiempo que tenían nuestros antiguos y está relacionada directamente con la revolución industrial. Y tiene que ver con el momento en el que aparecen los ferrocarriles, en 1830, porque el tren llegaba a la estación y arrancaba de la estación. ¿Cómo saber a qué hora escogerlo? Pero adicionalmente se fue avanzando y tenemos modos de producción en masa, en cadena, estables. Y eso obligó a los industriales a crear horario de salida, horario de almuerzo, horario de entrada, tiempos muy específicos. Y fuera de esos horarios se hacía la vida. 1870, más o menos estamos hablando de la segunda revolución industrial. Pero además hablamos de un tiempo en el que como humanos tenemos conciencia acerca de nuestros derechos. Tenemos una democracia moderna, actualizada, en la que el pueblo elige, en la que el pueblo toma decisiones. Y eso es un hijo de la Revolución Francesa que nos permite además hablar actualmente de derechos humanos, que se han ido además perfeccionando con el derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra y todo este tipo de cosas con el paso del tiempo. La Revolución Francesa, 1789. Pero estas fechas no son fechas al azar. Profe, ¿le parece si hacemos el conteo histórico para mostrar cómo es la cosa? Perfecto, pero acá hay un elemento que tienes que contextualizar tú y los que nos acompañan. El elemento común a todo es lo disruptivo de Urano. Urano es el regente de Acuario. Acuario son los cambios de la humanidad. Si no estuviera la energía de Urano, la humanidad no avanza. Entonces, cada 7 años debe haber cambios de conciencia durante 12 ciclos diferentes para cumplir una etapa de 84 años. Que eso era lo que te Ok. faltaba en el relojito. ¿Sí? Ah, sí, O sea, señor, el pero tiene relojito, sentido. el relojito se da cada 7 años. Entonces, fíjate que hablábamos de que fueron 7 años de la energía de Urano en Tauro, cambios completos. Eso no se dio antes de 84 años, una generación anterior. Entonces, la gente que está naciendo hoy va a vivir Sí. hasta dentro de 84 años la misma energía que se dio hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de la ciclicidad. El elemento común es lo disruptivo de Urano. Cuando Urano fue percibido a nivel de la conciencia humana, se dio lo que tú estás narrando. Hagamos la cuenta, porque eso es justamente lo que vamos a hacer y anoten fechas. El 13 de marzo de 1781, William Herschel anuncia al mundo que descubre Urano. Urano es el primer planeta descubierto con telescopio, que además es bien interesante porque estamos hablando de que ahí ya se usan la ciencia y la tecnología. 1781. Resulta que casi 8 años después, ahí están los ciclos promedio, 1789, se da la Revolución Francesa. Cambia nuestra comprensión de la humanidad como humanidad en términos de derechos y deberes. Ahora somos ciudadanos y se sientan las bases de las democracias modernas. En
1830, casi 6 ciclos de Urano después, aparecen los ferrocarriles. Y en 1870, que es cuando se consolida este cambio de horario, se da la segunda revolución industrial. También son casi 6 ciclos de Urano después. Es muy particular, profe. Es Y si tú muy los particular. sumas, si tú sumas 6 más 6, estamos hablando de que Urano tiene 12 ciclos. Sí, Y 12 ciclos es parte de la comprensión que debemos tener de las 12 energías del zodiaco. los Entonces, 12 signos zodiacales, los correcto. 12 signos zodiacales por 7 años promedio te da 84. La Y de hecho, conciencia de un ciclo total. profe, me comí una fecha. Y es que en 1769, James Watt presenta la máquina de vapor, que es la que le va a dar la apertura a la revolución industrial. 12 años después, en 1781, se encuentra Urano. Exactamente. Entonces, fíjate que a nivel de la conciencia, la gente dice, pero ¿qué tiene que ver la astrología con la cotidianidad? La astrología es la representación de la ley del Kybalión, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Y los planetas o las energías planetarias lo que hacen es una resonancia en la conciencia individual y en la conciencia colectiva. Este año de descubrimiento de Urano, 1781, es también cuando se consolida la máquina de vapor como base de la producción en masa. Ahí es cuando nos cambia el tiempo. Si pensamos en lo que estamos viendo hoy, se está consolidando la inteligencia artificial, el mundo digital como el nuevo sistema de producción. Ahora conecta la inteligencia artificial con los 7 años que viene Urano en Géminis. Géminis es, es el discernimiento, es la nueva manera de abrir la mente. Desde Cábala son los amantes. Es unir Sí. la autoconciencia con la subconsciencia para conectarlo con la divinidad. Y esos 7 años que han empezado con muestra gratis, que son los famosos 5 meses con los que tú empezaste la charla, que tú dijiste, si no lo hemos cambiado, tenemos 5 meses para cambiar, porque entonces no vamos a poder. Es la entrada y el movimiento retrógrado de Urano de Géminis a Tauro, revisar qué fue práctico, qué no fue, para entrar a cambiar la conciencia colectiva por los próximos 7 años. Acá ya nos están mostrando cosas completamente diferentes porque ya no podemos prescindir de los avances que tiene la humanidad y la coincidencia, además, profe, de lo que hablábamos del día más corto de la historia, de ese récord que se vence el 9 de julio y que tiene que ver directamente con la velocidad, el aumento de la velocidad de la Tierra, también nos hace un llamado a revisar nuestra comprensión del tiempo. Y yo quisiera, profe, si a usted le parece, que miráramos la carta astral justamente de ese 7 de julio, cuando se cerró ese ciclo de 7 años de Urano, cuando entra Géminis, y ese reversazo que dio en Tauro, porque ahí estaba también una oposición tremendamente interesante que vale la pena que tengamos en cuenta para avanzar en lo que viene del camino. Entonces vamos a colocar la carta tuya
con el tránsito para que tomes conciencia del tema, ¿sí? Para Eso que es lo para verlo veamos, aplicado en una persona, ¿no? para verlo aplicado en una persona. Entonces, fíjate que aquí tenemos el tránsito del día de hoy. El tránsito del día de hoy, míralo acá, Sí. ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Que el sol está pasando por cáncer, como evidentemente, pero que la luna está pasando por Capricornio. Ese es el famoso, la luna del venado, como tú la llamaste. Ujú. ¿A qué nos invita a equilibrar una voluntad sensible con una sensibilidad fría? Ese es el tránsito de la famosa luna. ¿Cómo equilibrar el exceso de sensibilidad que tenemos hoy en día con la practicidad? Ese es un primer efecto de la luna. Pero míralo aquí a nivel de Urano. Urano entró en Géminis, como tú lo narraste, y a ti te está invitando a cambiar tu manera de generar recursos, dinero. Lo que para Nuria Asensio funcionó durante 7 años, ya no existirá, porque tendrás que generar desde la innovación, desde lo disruptivo, desde lo diferente, tu manera de ganarte el pan. Claro. Y ¿Ves? así como me impacta a mí en estas casas, hay que entender que a cada persona le impacta en una zona diferente. Exactamente. Entonces, el verdadero ejercicio es que cada uno se pregunte dentro de su carta natal en qué área tiene a Géminis. Y ahí va a haber cambios durante 7 años, con un, con un pequeño recreo de 5 meses, que es cuando Urano vuelve a Tauro, a revisar qué tan prácticos van a ser los cambios y si de verdad los quiere hacer. O sea que en diciembre se harán las fechas que tú mencionaste. El De que 6 de ahí sí, diciembre, exactamente. el El 6 de se- diciembre que es cuando Urano vuelve a Tauro. a Tauro y va a estar durante 5 meses diciendo, bueno, venga, al fin, todo lo que vivió estos 5 meses, ¿qué hizo? Y después en abril se devuelve otra vez a Géminis y ahí se empieza un ciclo de 7 años. Profe, visto desde la cábala, para que lo podamos entender sobre el tabló, porque realmente si no quedaron convencidos con las evidencias, que ahí están las fechas, es importante que se convenzan de para dónde tienen que caminar a través de lo que nos dicen las claves del tarot. Bueno, vamos a poner lo que a ti te encanta. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque Porque viéndolo en el tabló, podemos hacer ese trabajo de aterrizarlo justamente desde poderes, leyes y efectos. Es que sobre pues todo ese tema mira, de los efectos es importante. Urano está acá, es el loco, y es el Ajá. comodín de todo el tablón. En el árbol de la vida es Keter, que es la Sí, corona. divinidad, ¿sí? Y si tú lo pones en la ley o agencia, rige los ciclos, la rueda de la fortuna, Ujú. ¿sí? Entonces, Urano tiene que ver también con la estrella, porque es el Sí, regente de Acuario. Entonces, ¿qué será? La consecuencia lógica de comprender un ciclo de algo que yo he creado. Y tú sí, estabas hablando de la inconsciencia del tiempo.
de que Sí, hemos perdido la conexión con el tiempo de nosotros. Hemos perdido la capacidad de crear nuevas condiciones, comprender el ciclo natural y conectarnos con la divinidad. que definitivamente parece ser ese el llamado que nos hacen ahora, profe, porque volvemos al comienzo. Vamos a hacer este programa como un ciclo. Nuestra comprensión del tiempo como algo completamente lineal es una comprensión del siglo XX. Artificial. Es Correcto, artificial porque el tiempo no es lineal. El tiempo es lineal para la revolución industrial, pero la conciencia colectiva de la humanidad es una espiral, es un correcto. ciclo creciente. Por eso la rueda de la fortuna, cuando tú ves la imagen de la rueda de la fortuna, es cíclica, ¿sí? Porque el Hermanubis va ascendiendo, la efigie está en lo más alto y la culebra o la serpiente evoluciona, que es la evolución de la energía y de la conciencia, como para explicar los elementos de la clave de la fortuna. Además, en la comprensión de esa espiral, me parece importante que hablemos de que no se trata de una cosa plana, sino algo tridimensional. Y tenemos que entender, y de verdad tenemos que, porque si no vamos a repetir el pasado constantemente, que las experiencias de atrás se nos repiten si no somos conscientes de ellas y no hacemos los aprendizajes. La idea del ciclo es justamente hacer una revisión de lo aprendido. Si lo superé, seguramente voy a ascender una octava. Ese es el tema del ascenso en una octava. Y las pruebas serán distintas. Pero si no he sido capaz, voy a caer en lo mismo. Ah, yo porque siempre escojo el mismo tipo de hombres, porque siempre me llegan. No, no es que seas de malas, amiga. Amiga, date cuenta, estás escogiendo de acuerdo con tu falta de conciencia, porque no nos damos cuenta de los patrones que repetimos, porque como estamos fuera del tiempo presente, no miramos sino hacia adelante, llenándonos de ansiedad, todo lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que quiero lograr, o hacia atrás, es que pobrecita yo, es que tan duro que me ha tocado, tan malos papás, tan mal papá, tan mala mamá, que me abandonaron, que me dejaron, que me pegaban, y no estamos en el ahora, que es el único tiempo real que tenemos. Y desde aquí, lo que hoy hagamos va a ser futuro. Y cuando llegue será pasado. Si no piensan en la fecha en la que se graduaron, o eso que tenían tantas ganas de que sucediera y que ya ocurrió, y desde dónde lo están tomando. Claro, es que aquí cuál es el punto, Nuria. Mira, si viviéramos en el eterno presente, como lo hacen los monjes, cuando estoy comiendo, cuando estoy caminando. Esa eterna conciencia nos conecta con nuestra individualidad. Cuando tú te pegas al reloj, te pegas a los horarios, te pegas a conseguir cosas externas, te sales de tu centro. Ese es el verdadero punto. Claro. Sobre todo cuando el horario te lo rige, la hora de entrada, la hora de almuerzo, que además es una hora, no puedes pasarte, la hora de la reunión, la hora de la llamada, la hora del café, la hora de ir al cine y la hora contigo. Ya no conectamos con nosotros, ya no somos conscientes de adentro por vivir en función de la afuera. Fíjate que el verdadero ejercicio es recuperar el control de tus horas. Eh, el tiempo de ocio no es desperdiciar, es permitir que la energía se centre en cosas diferentes a la productividad. ¿Sí?
Entonces, si tú le dedicas una hora a ver una película o una serie o lo que tú quieras, aparte del disfrute, está la posibilidad de que durante esa hora pensamientos que no pudiste cuadrar en la productividad se organicen solos, no por tu obsesión, sino porque ellos encuentran el camino natural a ser lógicos. Sí, por eso hay que soltar las cosas y el universo conspira, la famosa frase. Y además, vivir en el presente nos permite tener conciencia desde el lugar del que estoy haciendo yo las cosas. No somos conscientes, honestamente no lo somos. Nosotros nos movemos en piloto automático o hacemos un montón porque siento que tengo que luchar porque a mí me enseñaron que me toca trabajar duro, pensamiento del siglo XX, para tener cualquier cosa y trabajar duro me implica levantarme temprano, acostarme tarde, no descansar, no darme lugar, perder el momento de ocio y de aburrimiento que es el momento creativo realmente. Y me implica además tratar de ser súper productivo y yo no me doy cuenta de que la productividad ni siquiera es para mí porque no me estoy produciendo nada para mí, sino es para Bueno, alguien más. y el título de esa obra de teatro, ¿cuál es? El diablo, la Claro, ignorancia. O sea, lo que acabas de narrar, ponle un título, el diablo, las apariencias, el vivir en una constante mentira de lo que es la realidad del mundo. El claro. mundo no es eso, es el instrumento cotidiano para tomar conciencia. O sea, a la gente le encanta utilizar una palabra, la Matrix. ¿Qué es vivir en la Matrix? Es vivir en la experiencia. Sí, claro. Además, no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta de que no somos libres justamente por eso, porque la libertad, y lo hemos dicho acá muchas veces, la libertad es ser consciente de lo que yo elijo hacer, tener la posibilidad de elegir lo que yo hago, así sea elegir ir al mercado, elegir ir a la oficina, es que no estamos diciendo que esté mal, lo que estamos diciendo es desde dónde hacemos las cosas, porque una cosa eh, es decir que me toca, que es un mandamiento de afuera que además ni siquiera sé quién me lo pasa, y otra muy distinta es en plena conciencia y en libertad personal elegir ir a la oficina. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la finalidad de este encuentro que hacemos tú y yo? Generar conciencia, dar una Exacto. llavecita para que la gente pueda soltarse esas esposas y liberarse. Entonces, ¿por qué crees que cada vez que hacemos un programa suben uno o dos seguidores? Porque esperamos que el mensaje siga llegando. Exactamente. Elegimos darles a ustedes esta información. Claro, Y es es por que eso. al final, profe, cuando hablamos de materializar, cuando hablamos de ser abundantes, cuando hablamos de ser prósperos, cuando hablamos de la riqueza, perdemos de vista una cosa, y es que ya somos prósperos, ya somos abundantes. Tener más es una consecuencia lógica de vivir en el presente, porque es la consecuencia de vivir en conciencia. Cuando yo hablo de que voy a manifestar mi casa soñada, voy a manifestar mi carro soñado, estoy pensando en futuro. No soy consciente de qué estoy haciendo en presente para poderlo materializar. Aquí, mira, mira lo interesante. Te acabas de meter con una ley fundamental y es la ley de la abundancia. La abundancia es en el presente. Sí, no es en el futuro ni es en el pasado. Es la consecuencia natural.
de tener conciencia del aquí y el ahora. Si imagínate que te llegara a ti un dinero ahorita, tu abundancia es ahorita. Es lo que puedes Claro. hacer con el dinero. Entonces, si decides irte a comer o pagar una deuda, esa es la abundancia que tienes. ¿Sí? Cómo la uses, cómo le des un manejo, permitirá que la abundancia siga manifestándose. Totalmente de acuerdo. Y profe, yo le hago una propuesta porque se nos acabó el tiempo, hablando del tiempo. Y Y es la semana que viene va a entrar Mercurio retrógrado. Hablemos la próxima semana de Mercurio retrógrado, que ya les estamos explicando cómo es el tema de las retrogradaciones de los planetas, y hablemos de la abundancia y el presente desde esa retrogradación de Mercurio, ¿le parece? me encanta además porque hay falsas creencias sobre Mercurio. Entonces, hoy no les vamos a contar, pero dentro de 8 días hablamos del tema. Me parece perfecto. Pues, profe Carlos Cuentas, muchas gracias. Y a ustedes, amigos reflexivos, también muchas gracias. De todo corazón esperamos que esto siga tocando sus fibras y dándoles más luz para el camino de conciencia. Así que recuerden que el universo no tiene marca registrada y aquí vinimos a tomar agüita y ser felices en libertad. Mi nombre es Nuria Asensio, esto es Reflexiones Astrológicas. Nos vemos en un próximo capítulo.